siguiente conferenciante es licenciada en Ciencias de la Información y ahora mismo está cursando estudios de Criminología. Su profesión la viene desarrollando a caballo entre radio y televisión. Por ejemplo, el año pasado presentó el programa Cazando Fantasmas en la 1 de Televisión Española y ha colaborado en otros medios de televisión. En cuanto a radio, ha formado parte del equipo del programa Gente de Onda Cero. El pasado verano colaboraba con La Rosa de los Vientos y actualmente dirige en Radio San Vicente de Alicante el programa Elena en el País de los Horrores, a la vez que colabora periódicamente con varios programas de ámbito nacional e internacional relacionados con el mundo del misterio. Ella es Elena Merino y su conferencia lleva el título de Esoterismo en el crimen, móvil o coartada. Un aplauso, por favor. Que seguramente a más de uno le daré la comida. Antes de empezar, prefiero advertir que aunque he evitado poner imágenes demasiado escabrosas, bueno, la charla va a ir efectivamente de crimen. Entonces, bueno, pues si alguno es así un poco más sensible, que se espere un poco, que intentaré hacerlo lo más relajado posible, ¿vale? Antes de ninguna otra cosa, antes de empezar la charla, dar, por supuesto, las gracias a los organizadores que me han dado esta oportunidad de estar con todos vosotros. Gracias a vosotros que me vais a aguantar. Y si me veis muy nerviosa, entender lo que es mi primera vez, ¿vale? Bueno, efectivamente la charla se llama Esoterismo en el crimen, móvil, coartada, porque lo que voy a intentar explicar es cómo hay veces que... Yo sé que todos vosotros de sobra conocéis esta parte que llamamos los peligros del ocultismo, ¿no? Puesto que sois investigadores, sois personas a los que les gusta el misterio, habéis indagado y sabéis perfectamente los riesgos que tiene, pues, para una mente poco crítica, poco formada, ¿no? O demasiado necesitada de esperanza en ocasiones también, ¿no? El adentrarse un poco sin guía y un poco de cualquier manera, sobre todo la experimentación en estos terrenos, ¿no? Lo que ocurre es que la mayoría de las veces esos peligros no llegan a ser más dolosos que bueno, pues una estafa o algo así, que ya es suficiente, no obstante. Pero en un pequeño porcentaje de los delitos que podemos encontrar, pues ese factor esotérico da lugar a pues delitos de sangre, que son realmente lo que nos debe de preocupar. Yo lo que quiero es, más o menos, de una forma no demasiado profunda, pero bueno, como una especie de introducción, explicar en qué tres aspectos creo yo que interviene este factor esotérico, ocultista, en este tipo de crímenes, ¿no? Además me ha venido muy bien la charla que ha dado mi compañera anterior, porque una de las cosas que voy a hablar es precisamente del crimen que comete un psicótico que en sus delirios, pues, como ha comentado antes, pues, entran estos temas más místicos o más misteriosos, ¿de acuerdo? Para hacerlo, bueno, al final lo que yo más o menos me he ido especializando es en coleccionar casos. Entonces, para explicar esto que os estoy diciendo, lo que vamos a hacer es repasar unos poquitos de casos bastante conocidos en general, ¿eh? Bueno, pues vamos a ello. El primero, precisamente, que quiero contaros es el de David Berkowitz, o el hijo de Sam. ¿Por qué elijo este caso? Bueno, pues porque yo pienso que en el ámbito del asesinato, del homicidio, o sea, del delito de sangre, en el que intervienen pues, estos factores esotéricos, se pueden producir básicamente por tres cuestiones. Una, porque se utilice como coartada o como excusa para justificar un hecho que habría ocurrido de cualquier manera. De hecho ha ocurrido por un factor completamente distinto, pues por dominación, por control de las víctimas, por un móvil sexual, pero que a la hora de presentar una defensa resulta muy útil, sobre todo en otros países, no en el nuestro, que
tenemos mucho más separado el tema de las creencias de sistemas más oficiales de la sociedad, pero si nos fijamos en Estados Unidos, el tema de creencias está como mucho más implicado en, por ejemplo, el sistema penal o el sistema judicial, ¿no? Entonces, los abogados encuentran cierta utilidad que casi nunca funciona, pues en alegar esta incidencia de los factores esotéricos para intentar o bien que actúen como eximentes o por lo menos como atenuantes de las penas. Ese es el caso de David Berkowitz, además es un caso bastante curioso. Entre los años 1976 y 77, nada más que en un año, la ciudad de Nueva York sufrió una serie de atentados, sobre todo contra parejas que estaban principalmente esperando en sus coches, de un individuo que con un arma de gran calibre, un revólver del calibre 44, disparaba prácticamente encima de sus víctimas, se aproximaba aprovechando la oscuridad cuando estas parejas estaban o bien pues tonteando en el coche o simplemente habían salido de lo que fueran y se dirigían a casa. El caso es que solía aprovechar ese momento en el que estás más descuidado porque estás ocupando de otras cosas, encontrar las llaves, etc. Se acercaba sigilosamente y directamente disparaba tantos tiros como creyera necesario o incluso desde su propio coche se colocaba en paralelo a las que iban a ser sus víctimas y les disparaba. El hecho de utilizar un arma de tal calibre pues le facilitaba el poder actuar de esta forma rápida porque tiene gran poder de destrucción, lógicamente. De hecho, causó más lesiones graves, más víctimas heridas que mortales. Eso sí, mató a 6, nada más y nada menos, y dejó con graves secuelas físicas a otras 7 personas. Después de una rocambolesca historia de cartas que mandaba a unos vecinos, y bueno, que tampoco vamos a intentar hablar porque lo que me interesa es sobre todo llegar a la parte en la que ya es detenido. Se supo que era David Berkowitz, un chico con una historia infantil no demasiado compleja, pero sí rara, porque no era un hijo adoptivo, que su madre tuvo que abandonar, etc. Pero en cualquier caso que llevaba una vida relativamente feliz hasta que cumplió los 18 años, quedó huérfano de su madre adoptiva y digamos que su padre pues, se quitó de en medio porque era un poco rarito. Se marchó a Florida, lo dejó a su suerte en Nueva York y bueno, pues a qué se dedicó, a estas cosas, ¿no? A lo de matar. El caso es que cuando le detuvo la policía, lo que explicó es que no lo hacía porque, o sea, que no lo podía evitar, que lo hacía porque recibía órdenes de un demonio llamado Sam que vivía en el perro labrador de su vecino. Es decir, el perro labrador de su vecino era la reencarnación de un demonio que era el que daba las órdenes a David Berkowitz. Efectivamente, la defensa contrató una serie de psiquiatras forenses que trataron de demostrar que este hombre era un enfermo, que lo que padecía era una esquizofrenia paranoide, pero pues no sé si por suerte se consiguió demostrar que no era así, que era realmente un psicópata, una persona perfectamente sana que distinguía el bien del mal y por lo tanto podría haberlo evitado, por supuesto, y fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas. Lo curioso del tema es que Robert Ressler, que es el padre de la perfilación, es un agente un psicólogo del FBI que fue el que empezó todas las investigaciones para desarrollar lo que después sería el Departamento de Ciencias de la Conducta del FBI, etc. Esos estudios se hicieron a partir de una serie de entrevistas con asesinos fundamentalmente en serie que ya estaban en prisión y a partir de una serie de entrevistas se establecieron unas estadísticas para intentar descubrir estos factores comunes que ayudan a la hora de analizar un escenario del crimen a trazar un perfil psicológico del criminal. Pues entre otros objetos de estudio eligió a Berkowitz y consiguió que le confesara que efectivamente lo del pobre perrito labrador era un invento, que él realmente mataba porque encontraba un gran placer sexual en acabar con la vida. Sobre todo también tenía un componente de frustración porque se consideraba muy feo, no ligaba fundamentalmente, entonces odiaba a las parejas, pero también existía un factor sexual en sus crímenes porque de hecho después de cometer estos asesinatos y mientras disfrutó de libertad volvía muchas veces al lugar de los hechos y incluso se masturbaba observando pues, las manchas de sangre que todavía quedaban o incluso el típico dibujo de tiza que hace la policía cuando va a hacer el levantamiento de un cadáver, ¿no? Este es el hijo de Sam, es bastante conocido.
Voy a hablaros de un caso, aquí corro cierto riesgo porque ya anoche me di cuenta de que estoy entre expertos y bueno, pues a lo mejor me vais a tener que enmendar la plana, pero es un caso que a mí me gusta mucho y en el que siempre que lo he mencionado pues parece que se despierta cierta polémica, la verdadera historia de Amityville. Sobre todo la segunda parte del caso, ¿no? La primera parte del caso, aunque resulta escalofriante, pues no tiene demasiado misterio, ¿no? Ya sabéis que en el 112 de Ocean Drive, en Amityville, Long Island, muy cerca, por cierto, no nos movemos mucho de Nueva York, pues vivían los DiFeo. David, era Ronald. Es que tenía ayer una errata. Creía que los padre e hijo protagonistas de esta historia se llamaban Ronald. Bueno, pues es Ronald. Los DiFeo, compuestos por el matrimonio de Ronald Louise, sus 3 hijos varones, que son Ronald Jr., conocido como Butch, Mark y John, y las chicas Alison y Dawn. Esta familia, bueno, el padre era un hombre realmente severo, se llevaba un poco mal con todos, les exigía demasiado, pero especialmente pues con su hijo mayor, pero adolescente de 17 años, Butch. Además, el hecho de que Butch ya estuviera pues coqueteando con las drogas, siendo el cabecilla de una pequeña banda de camorristas, incluso protagonizando determinados hurtos que le habían hecho ya dar con sus huesos varias veces en comisaría, no facilitaba que la relación padre-hijo pues fluyera de mejor manera. Tanto es así que incluso unos días antes del que se cometieran los asesinatos, Butch llegó a encañonar a su padre con un rifle y disparó, le amenazó, le dijo voy a acabar contigo y disparó, pero la fortuna, por lo menos en ese momento que tuvo Ronald padre, fue que el arma se encasquilló y pudo salvar su vida. No sería por mucho tiempo porque apenas unos días después, bueno, pues cogió un rifle del calibre 35 y fue primero al dormitorio de... Esperad, que esto va un poco demasiado rápido. Fue primero al dormitorio de los padres, lo vemos... no sé si... Bueno, la foto que está en el centro en medio es la foto del matrimonio, de hecho, en el lugar del crimen. Lo que estáis viendo son las escenas de estos hechos. Son fotos un poco fuertes, pero bueno, en fin, es la pura realidad, es lo que hay. Como os digo, primero acabó con la vida de su padre, 8 tiros, nada más y nada menos. Después mató a Luis. Después fue a la habitación de sus 2 hermanos pequeños, con total sangre fría, les disparó y por último acabó con la vida de sus hermanas. Evidentemente, después del primer tiroteo contra su padre, su familia estaba despierta, no tuvo ningún inconveniente en incluso amenazándoles, dejarles esperando en la habitación para después terminar lo que se había propuesto. De nuevo, también por el tiempo que tenemos, no quiero entrar demasiado en cómo fue detenido en el interrogatorio. El caso es que después de una serie de presiones a las que le sometió la policía, Butch acabó confesando que efectivamente había sido él. Pero sus defensores le recomendaron que alegara que había matado a su familia en defensa propia. Defensa propia, matar a niños de 8 años. ¿Qué pretendían? Bueno, pues pretendían que pasara como un paranoico, lógicamente. Un paranoico que decía que notaba la amenaza a su propia vida por parte de pues eso, sus hermanos pequeños, sus hermanas. No se le creyó, se demostró que era una persona perfectamente sana y acabó con una condena, bueno, acabó y de hecho no ha acabado, sigue encerrado con una condena de 25 años por cada uno de los crímenes. Y ahora viene la segunda parte, los Lutz. No pasan los 28 días y esta pareja, con sus 2 hijas, se fueron a vivir al 112 de Ocean Drive. A los 26 días salieron escopetados de allí y, bueno, creo que todos más o menos conocéis la historia del cerdito con los ojos rojos, las moscas, el cura que fue... Bueno, si no la conocéis, baste el resumen, como resumen contaros que no llegó un mes, salieron huyendo de esa casa y vendieron la historia de que lo habían hecho porque existía una presencia maligna muy potente que les amenazaba continuamente, que habían visto distintos fenómenos bastante espeluznantes y que incluso este señor, el señor Lutz, había empezado a cambiar su aspecto físico para empezar a adoptar una apariencia muy similar a la de Butch, el asesino anterior. Tanto fue así que, bueno, pues se interesó la prensa, se interesó investigadores, hasta que llegó Stephen Kaplan
un investigador de fenómenos paranormales de bastante seriedad, y consiguió, además de comprobar que allí no ocurría nada de nada, consiguió que el abogado del joven Difeo le llegara a explicar que todo había sido una maniobra en la que todos sacaban algún beneficio. En su caso, pues poder intentar convencer al jurado de que la responsabilidad de aquellos 5 asesinatos no correspondía a su 6 asesinatos no correspondían a su cliente, sino que había sido un ente del más allá, un demonio a lo mejor, que efectivamente pues había tomado a la fuerza la voluntad de su defendido y había disparado este rifle, o al menos que no estaba lo suficientemente bien de la cabeza afirmando tal cosa como para, o que no era dueño en ese momento de sus actos, como para que la cosa fuera menos y pudiera pasar como un enfermo mental. Los Luz que sacaron, pues obviamente mucho dinero porque vendieron su historia para hacer un bestseller y una serie de películas, que es lo que os digo, que supongo que todos conocéis y que habréis visto. No todos los casos de crimen que se desarrollan con una influencia del mundo del ocultismo, del esoterismo, se deben pues eso, a una ficción, a una excusa, a una coartada. Hay veces que pues se debe a que el victimario no está bien de la cabeza, por lo menos no en el momento de cometer los delitos. Y ahora ya venimos a nuestro país para hablar, en primer caso, de un chico, Álvaro Bustos, que conoció la fama por 2 cuestiones. La primera, porque fue un buen cantante durante la década de los 70, formó parte de un trío musical que se llamaba Trébol, con éxitos bastante conocidos. Hay uno que no pienso cantar, para que ya lo buscáis por internet, que se llama Carmen, grupo Trébol, y bueno, pues eso, tuvieron algún número 1, se hizo bastante conocido, pero llegó el año 77, el grupo se disolvió y llegó el anonimato. Volvió a la vida de Álvaro el anonimato, cosa que no llevó demasiado bien. De hecho, cayó en una cierta depresión, intentó remontar, intentó ser cantante solitario, pero sus caprichos de artista le llevaron poco a poco cada vez más a la ruina, de tal manera que no pudo en ningún momento remontar y tuvo que volver al hogar familiar en Córdoba, a la casa de su padre, que de hecho tuvo también que hacerse cargo de mantener a este chico. Si esto fuera poco, si el hecho de haber perdido su notoriedad no hubiera sido bastante como para que tuviera esa fuerte depresión, fallece su madre y él siempre, aunque nunca llegó a explicar qué razones le llevaban a creer tal cosa, pues él atribuía el fallecimiento de su madre a la que estaba realmente unido precisamente a su padre. Poco a poco, un momento, es que llevo un rato mareando el agua y no le da el trago. Poco a poco, como os digo, pues se fue encerrando en sí mismo, empezó a aficionarse a leer libros de brujería, de magia negra, de exorcismos, perdiendo poco a poco el contacto con su padre, con Manuel, que por cierto era una persona muy popular, muy querida en Córdoba. Él había sido director del Conservatorio de Música, era un violinista bastante afamado, una persona muy cercana a los suyos, muy de convivencia de barrio, etc. Y por lo tanto nadie se explica por qué Álvaro le tenía esa inquina, ¿no? En cualquier caso, como os digo, pues vivían en la misma casa, ocupando el padre la planta de abajo y el hijo la planta de arriba, con lo cual, si realmente él no quería tener contacto con su progenitor, pues este tampoco podía forzarlo. Y efectivamente, en este caldo de cultivo, pues la poquita cordura que le quedaba desapareció del todo y el día antes de Reyes llegó a casa, descolgó las cortinas, rompió la barra de las cortinas, afiló uno de los extremos, la untó con ajo, la sumergió en sal y cuando supo que su padre estaba profundamente dormido, se coló en su dormitorio, descolgó los espejos, los puso boca abajo, roció de sal puerta, muebles, etc. Obviamente, a estas alturas el padre ya se había despertado, no entendía muy bien qué estaba ocurriendo, pero ya sabía que su hijo andaba un poco mal.
pero bueno, pues tuvo la sangre fría de sentarse a los pies de, o sea, junto a su padre en la cama y explicarle lo que iba a pasar, explicarle que iba a matarle porque era Satanás. Y ni corto ni perezoso, bueno, hubo un pequeño forcejeo, pero el padre era un anciano, acabó en el suelo, Álvaro saltó sobre él y de un certero golpe, pues le clavó la estaca en pleno corazón, partiéndoselo en dos. Después de hacer esto, le ató las manos y le cortó los tendones de Aquiles. Tanto el tapar los espejos, como la sal, como el ajo, como todo esto, era partes de distintos rituales exorcistas que él había leído en todos esos libros a los que había tenido acceso, y creía que todo eso era necesario. Pues, los espejos porque formaban parte de un portal por el que Satanás podía huir. Cortar los talones de Aquiles era también porque no pudiera huir el espíritu o levantarse de nuevo para huir y buscar un nuevo cuerpo en el que colarse. O sea, una serie de delirios completamente extravagantes, y no contento con eso envolvió el cadáver en una manta, lo bajó al coche, estuvo bastante rato junto al cadáver, sentó al cadáver en el asiento de acompañante, estuvo bastante rato y al alba salió, llamó a un amigo que tenía una finca en la sierra y le dijo: oye, ¿me dejas, tal y como lo vais a oír, ¿me dejas que vaya a tu finca a hacer una hoguera que tengo que quemar a Satanás? El amigo pues se quedó un tanto perplejo y lo que prefirió fue citarse con Álvaro, y durante esa pequeña entrevista pudo ver uno de los pies del cadáver saliendo del coche, y conteniendo la aprensión y el susto, le siguió la corriente a su amigo, le dijo: sí, por supuesto puedes ir, anda a ver, haz lo que te haga falta, entiendo que tienes una misión, para salir de allí cuanto antes e ir inmediatamente a la comisaría. Mientras tanto, además, la asistenta del padre había llegado al domicilio y había visto manchas de sangre, y también había ido a la policía, y la policía, pues un rato después, ya estaba buscando a Álvaro por todas partes. Se confundió de finca, otro señor le pilló haciendo el fuego, puso una excusa, desistió de esta incineración, volvió a Córdoba, estuvo dando vueltas con el coche con el cadáver de su padre sentado al lado, se fue, después lo aparcó, volvía cada poco para vigilar, le decía, para que no saliera huyendo, y se fue a ver la cabalgata de Reyes, y por último, a la 1 de la madrugada, fue detenido mientras acudía la policía a entregarse. Lo primero que dijo cuando lo detuvo la policía fue: vengo a entregarme porque he matado a Satanás. Estaba convencido, él decía que un año antes, en el año 86, Jesucristo se había encarnado en él y tenía esa misión. La misión era acabar, que había hecho un bien a la humanidad, que había llorado a su padre, pero que al fin y al cabo a quien había matado era a Satanás. A mí me resulta especialmente espeluznante una de las cosas que explicó. Uy, me quedan 5 minutos y 2 casos, madre mía. Bueno, voy a ser muy rápido. Una de las cosas que explicó es que, bueno, pues que su padre, o sea, Satanás, había mantenido relaciones sexuales con su nuera, y que de esa relación había nacido otra reencarnación de Satanás, que era su sobrina. Por suerte lo metieron en un psiquiátrico porque se consideró inimputable. Ahora ya parece que está sano porque ha vuelto pues a la calle. Bueno, vamos a ver. El siguiente caso creo que es harto conocido por todos, vamos a ser muy breves, además es tan espeluznante que no quiero entrar en muchos detalles. Es el crimen de Almansa. Este crimen es atroz porque es el asesinato de una madre a su propia hija porque decía que estaba poseída por el demonio. No solo eso, sino que estaba embarazada del demonio. Todo empieza la noche antes, cuando esta mujer, Rosa González, afamada curandera y sanadora en Almansa, recibe la visita de una vecina, de María Ángeles, que dice que sus hijos tienen el mal dentro, que les tiene que hacer un exorcismo. Este exorcismo, entre otras cosas, consiste en hacer a los niños vomitar introduciéndole los dedos a la garganta. Estamos hablando de un niño de 5 años y otro de 6. Tuvieron la suerte de que su padre los sacó de allí antes de que fueran mayores. No obstante, esta mujer, María Ángeles, se negó a abandonar la casa. Y el ritual continuó. Al ritual de rezos, oraciones, cánticos, unieron, lógicamente, Rosa, que ya estaba. A ver qué pasa. Momento, la técnica me falla. El marido de Rosa, Jesús, y otra vecina, Mercedes, además de una cuñada, y etcétera, más gente. Estos serían los principales protagonistas de la historia. Medianoche
pararon brevemente y continuaron a continuación, pero ya solamente quedaron 3 oficiantes, Rosa como maestra de ceremonias y sus 2 vecinas, Rosa y Mercedes. Los gritos, golpes, etcétera, alertaron tanto a Jesús que acudió al lugar donde estaba desarrollándose este ritual y cuando abrió se encontró que las mujeres estaban completamente desnudas, cubiertas de sus propios excrementos porque se habían estado revolcando en el suelo después de bueno, pues expulsarlos de su cuerpo, bilis de haber vomitado continuamente, danzando como locas, y cuando lo vieron, que les estaba interrumpiendo, pues fueron a por él, le golpearon duramente y le ordenaron que trajera a Rosy, a la niña pequeña de 11 años. Jesús no supo reaccionar y pues obedeció, llevó a la niña a la habitación y como la niña temblaba porque la dejaron en el suelo, Mercedes sintió compasión y pidió a las otras 2 oficiantes que por favor se dieran prisa antes de que la niña cogiera una pulmonía. Pensaron que esto era signo de que estaba poseída, entonces fueron a por ella, la golpearon y cuando vieron que sangraba por la boca, la dejaron en paz. Y continuó el ritual. Rosa pensó que el demonio que había abandonado entonces el cuerpo de Mercedes había entrado en su hija. Solo os diré que murió por un shock, por la pérdida de sangre, porque Rosy, una niña de 11 años, fue eviscerada por su propia madre, a través de la vagina. Esto es suficientemente gráfico. Jesús, oyendo los gritos, finalmente se dio cuenta que tenía que salir a por ayuda, fue a buscar a su cuñada, que es esta mujer. Cuando la vieron, dijeron que necesitaban los ojos de ella y sus intestinos para resucitar a Rosy. Entonces se fueron a por ella, le causaron lesiones permanentes en ambos globos oculares. Jesús ya por fin se fue a buscar ayuda, llamó a la Guardia Civil y entonces las 3 mujeres consideraron que era el momento de huir. Es decir, estas 3 señoras que fueron consideradas enfermas mentales con una demencia transitoria tuvieron la cordura suficiente como para saber que después de un asesinato hay que irse si no quieres acabar en prisión. Pues tuvieron la suerte, como os digo, de 2 de ellas salir completamente absueltas del asesinato, tal y como os estoy contando, de una niña de 11 años, y la tercera pues estuvo un tiempo en un psiquiátrico y ahora ya está fuera, por cierto, concediendo entrevistas, eso sí, con la cara oculta, etcétera, y diciendo que, bueno, pues que no lo pudo evitar porque realmente pues, no era dueña de sus actos. Ese caso en concreto yo no creo que fuera una enferma mental, yo creo que tuvo mucha suerte y que engañó al sistema, que es a lo que yo me refiero. Como no tengo tiempo de más, me temo que nos vamos a quedar con ganas de conocer el caso de los alemanes, porque quiero... Ah, ¿me dejas 5 minutos? Vale, perfecto. Este caso, en realidad, me sirve como ejemplo de lo que ocurre, pues eso, cuando el factor que interviene es el atavismo, la superstición o el fanatismo. Este tal vez sea el fanatismo más que otra cosa. La prensa le llamó el crimen de los alemanes porque es una familia alemana, aunque ocurrió en España, ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, la que está detrás de estos hechos. Recientemente además ha sido como resucitado, como vuelta a la actualidad, porque bueno, pues, varios programas del misterio, como Cuarto Milenio lo ha cubierto y Paco Pérez Caballero lo ha tratado en un libro suyo. En fin, es un caso que en su día el periódico El Caso, pues cubrió bastante. Bueno, es el crimen de los Alexander también. Los Alexander eran una familia alemana de origen, eran de Hamburgo, que vinieron a Santa Cruz de Tenerife después de que la policía se pusiera tras la pista de una serie de hechos extraños que habían ocurrido. Bueno, antes que nada os presento a los Alexander, son Harold y Dagmar, el matrimonio, sus hijas Marín, Petra y Sabine, y el hijo Frank, que va a ser el verdadero protagonista, terrible protagonista de esta historia. Como os digo, ellos son originales de Hamburgo, llegaron a Santa Cruz de Tenerife, se instalaron en esta calle, en el piso de arriba de esta calle que estáis viendo, y ellos pertenecían a una extraña sociedad religiosa que se llama la Sociedad Lorber, que consideran que cualquiera que no esté dentro de su fe o de su creencia, son fanáticos religiosos, llevan dentro la semilla del mal, de tal manera que sus miembros prácticamente no se relacionan con nadie que no sea de la propia sociedad. Resulta que
Harald tendrá la suerte de ser considerado seguidor del primer maestro en el momento que queda la vacante, lo consideran como el líder espiritual de esta secta, por otra parte minoritaria, y cuando nace su hijo Fran, anuncia a su esposa que Fran será el profeta de Dios y que a partir de ese momento toda la familia tiene que hacer lo que Fran quiera. Para haceros una idea de qué grado de obsesión tiene esta familia y el tipo de crianza que tendrá Fran, que no sé hasta qué punto es responsable de lo que ocurriría después, porque desde que fue concebido está educado para ser Dios y por lo tanto lo que él quiera, un niño sin ningún tipo de educación, porque es su santa voluntad en todo momento, con toda su familia a su servicio. Pues para que os hagan una idea, cuando este chico llega a la pubertad y le despierta el gusanillo sexual, pues como no se puede juntar con gente que no sea de la secta, el padre le ofrece a Dagmar, a su propia madre, y practicará sexo con ella y después con sus hermanas. Y lo harán perfectamente, sin ningún tipo de problema, porque están para obedecer al Dios, que es Fran. ¿Qué ocurre? Que una de las niñas, con total inocencia, seguramente sin ningún tipo de intención de delatar a su hermano, lo cuenta en el cole y se corre la voz y la policía es cuando se interesa por esta familia. Es cuando deciden huir hasta Santa Cruz de Tenerife, donde pues empezaron a vivir sin evidentemente mezclarse con otros vecinos ni nada, desarrollando trabajos bastante humildes. Las tres chicas se contratan como limpiadoras en distintos despachos, etc. Fran será repartidor y así continúan una vida extraña, sin relacionarse con nadie más, pero bueno, pues más o menos discreta, hasta el día en que Fran y su padre Harald, cubiertos de manchas oscuras, parecidas a barro, llegan al despacho del médico en el que trabajaba Sabine, una de las hermanas, y le dicen: pues me gustaría leerlo, si me dejáis un segundín que lo encuentre, porque es que, con un tono absolutamente lacónico, esperar a ver si os puedo leer, por lo menos literalmente, porque es espeluznante la declaración de este sujeto, de estos sujetos. Si no, bueno, más o menos lo diré como suena. Lo tengo. Sí, vamos a ver. Literalmente, Sabine, querida, queríamos, pero con un tono normal, como quien dice, acuérdate de que hoy hemos quedado para cenar. Bueno, pues Sabine, querida, queríamos contártelo los dos a la vez. Hemos matado a mamá y a tus hermanas. Sabine cogió la mano de su padre, se la pasó por la cara a modo de caricia y le contestó: estoy segura de que habéis hecho lo que considerabais necesario. Obviamente el médico que estaba allí, que lo había escuchado, se fue corriendo y avisó a la policía. Fueron detenidos y la explicación que dieron es, en el caso de Fran, vi a mi madre que estaba mirándome, sentí que lo que estaba haciendo no le era permitido, cogí una percha y se la estampé en la cabeza. No solo se la estampó en la cabeza, sino que a su madre la mutiló las partes sucias, como ellos decían, os podéis imaginar que son la parte más sexual de la mujer. Le arrancó el corazón, lo ató con una cuerda y lo colgó en la pared. A sus hermanas, a una de ellas la destripó y a otra también la mutiló sus genitales, que también aparecieron colgados con un cuchillo de la pared. Esto lo encontró la policía tal cual. No estaban locos, estaban perfectamente cuerdos, pero estaban obsesionados. Y lo que ellos dicen es que las mujeres tampoco se resistieron porque sabían que era su obligación, que las mujeres desde que vienen al mundo saben que están para morir cuando llega su hora, y su hora la marca su Dios o su profeta, que en este caso era Fran. Y ya está, porque si no, sí que me voy a extender más de 5 minutos y no es plan.